de las charlas, vamos a hacer un pequeño resumen. Afortunadamente, como... Somos expertos. Somos expertos en avanzar un capítulo en 2 horas y media, o en 1 hora y media, o en una semana. Propusimos terminar en un año Apocalipsis y yo creo que vamos a cumplir. Vamos a cumplir esa meta. Creo que después de Apocalipsis es bueno que retomemos el libro de los Proverbios. Recuerden que Proverbios lo estamos viendo de manera intercalada. Una vez terminamos un libro de las Escrituras, hacemos como una especie de break y tomamos entonces el libro de Proverbios y Salmos también. Podemos también introducirnos en el mundo de los Salmos y ahí vamos viendo, de acuerdo a la necesidad que el Señor vaya poniendo, en qué libro de la Escritura nos vamos a adentrar. Igual Apocalipsis ha sido, yo creo que muy interesante y creo que en estos 18 capítulos que llevamos, o es mi esperanza o es la expectativa que tengo, que le perdamos ese temor, ¿por qué no decirlo también, esa morbosidad que a veces tenemos respecto a lo que llamamos apocalíptico o apocalipsis, como algo oscuro, difícil de interpretar, que habla cosas malas y catástrofes que van a suceder, y entenderlo en el contexto que es como Dios nos muestra en su línea de tiempo, desde su perspectiva amplia, cómo Él ve toda la cadena de sucesos para que tú y yo, como iglesia, podamos vivir y experimentar esos tiempos sin que nos tome por sorpresa, para que podamos saber qué hacer cuando olfateemos, cuando empecemos a observar cosas extrañas que comiencen a suceder, doctrinas raras que comiencen a llegar, ciertas autoridades que comiencen a implantar determinados movimientos, desde lo político, desde lo social, desde lo ideológico. Nosotros como iglesia ya fuimos advertidos y para eso es este libro. El Apocalipsis es la advertencia, es la revelación para que la iglesia sepa qué lugar le corresponde. Y si hay un pasaje que nos ilustra a nosotros dónde nos quiere el Señor, es bajo sus alas. El pasaje en el que el Señor toma a la iglesia y la hace huir de las entrañas de la bestia que emerge del mar y los va llevando hacia el desierto. Ese es el lugar donde Dios nos quiere a nosotros como iglesia, cerca de Él, al encuentro de Él, sacándonos de algo que está por pasar. Pero yo no voy a saber reconocer cuándo Dios va a venir o cómo me va a rescatar si yo no interpreto primero su palabra, si yo no entiendo sus advertencias. Entonces voy a estar muy lejos de Él para que Él pueda venir por mí y poderme llevar a sus brazos y al propósito que tiene más alto y sublime de nosotros como iglesia. Entonces, espero que en estos 18 capítulos que llevamos, el Apocalipsis se nos haya antojado un libro de más fácil lectura, que uno lo pueda volver a leer, hagan el ejercicio de ir leyendo más o menos hasta donde llevamos y se van a dar cuenta que esto no es tan oscuro. Y cuando se encuentren con alguien de pronto y ponen estos temas en conversación, ustedes tengan un marco importante respecto de la palabra de Dios para poder guiar, para saber dónde están y en últimas pues para entender cuál es el plan de Dios para tu vida y para la iglesia en conjunto, para la iglesia en tanto que somos el cuerpo de Cristo. Vamos entonces a empezar con una oración. Vamos a entregarle esta noche a Dios. Papá, Padre, gracias, porque nadie ha venido a este lugar por casualidad. Hoy no somos tantos como solemos ser, pero tú has traído, Señor, a quien tienes algo que decirle, en quien vas a hacer algo sobrenatural, porque la obra que tú inicias, no siendo humano, no siendo mediocre, tú la terminas. Porque nada dejas empezado.
No has dejado ningún proyecto iniciado. Y el ser humano es tu proyecto. Y si nos has llamado y nos has convocado, es para terminar la obra. Dios, ayúdanos a ser vasos dispuestos, que respondamos generosamente a tu llamado, para que podamos experimentar el salto de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de luz en luz, que tú deseas para nosotros. Tú no has comprado vidas miserables, vidas desdichadas, para dejarlas en un proyecto iniciado. Tú has comprado con tu preciosa sangre cada vida para presentarle al Padre del Cielo, Jesús de Nazaret, una vida reluciente, una vida con propósito, una vida llena de grandeza. Y aquella que llamas extenderse y extenderse y extenderse para producir esa misma vida que ya mora en nosotros. Padre, que no se diga aquí ninguna cosa que no esté de acuerdo a tu voluntad. No nos interesa, Señor, hacer algo fuera de tu voluntad. Mas si es para edificación, Señor, que permanezca esta palabra en nuestros corazones y la podamos poner por obras. Ven, ven Espíritu Santo, guía todo este encuentro que estamos teniendo hoy para poder ser luz y poder dar respuestas. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Muy bien. Hay algo que viene rondando mi interior desde hace algunas semanas y es la urgencia que hay en el corazón de Dios por cada uno de nosotros. Yo no había dimensionado el deseo que tiene Dios por el ser humano. Uno ve a Dios tan grande y lo es, tan soberano y lo es, tan omnipotente y efectivamente lo es. ¿Y por qué Dios se interesa en nosotros? Y es más, hagamos un pequeño paréntesis a lo que acabo de decir. Miremos en los evangelios en quién se interesó el Señor. ¿Quién ocupaba el foco de su interés? Los pecadores en sus diversas multiformas. Leprosos, adúlteros, personas alejadas del camino completamente, enfermos, personas que tenían todo tipo de necesidades oprobiosas para el pueblo de Israel, porque recordemos que las enfermedades en la época de Jesús, dentro del judaísmo, dentro de la Torá, se consideraba a alguien enfermo como un transgresor, como alguien que había transgredido la ley y estaba pagando una consecuencia por haber violentado esa ley. Y cuando no se podía rastrear cuál fue la ley violada, entonces el argumento con el que los rabinos exponían la injusticia del mundo, de un niño, por ejemplo, de padres que aparentemente cumplían la ley y salía con algún problema físico, entonces se lo atribuían a los padres de sus padres. Y de esa manera ellos explicaban toda la injusticia que veían en el mundo. Si vemos algo que no funciona, ellos tenían todo un libro de casuística.
Es decir, un manual completo de enfermedades, padecimientos y situaciones complejas que le podían pasar al ser humano y su causa. Entonces, los médicos cuando iban a atender a un enfermo, entonces hacían una lista de preguntas al enfermo o al pariente, si el enfermo no podía hablar. Entonces le preguntaba, ¿usted hizo esto? ¿Usted violó el sábado? ¿Usted no se lavó las manos después de hacer esto? ¿Usted pasó y tocó un cadáver y no entró en un lavatorio, no fue donde el sacerdote? ¿Usted no ofreció un cabrito completo sin mancha? ¿Usted mintió a Dios? ¿Usted hizo esto? ¿Usted hizo lo otro? Y así iban detectando, de acuerdo a cada acción, la consecuencia, y esas consecuencias podrían ser enfermedades, calamidades o mala suerte, ¿cierto? Y se iban dentro de toda esa casuística, ¿ya? Y Dios, Jesús, en la tierra caminaba buscando precisamente a las causas perdidas. Eran causas perdidas. Esto refleja algo del corazón de Dios. Lo que estoy diciendo es muy simple, pero a la vez nos refleja un matiz del corazón de Dios. Y es que Dios, ¿a quién anda buscando? Dios anda buscando al perdido. Dios anda buscando al que está perdido del camino. Cuando Dios sale a buscar al mundo, envía primero a Juan Bautista y sale a preparar el camino. Cuando Juan Bautista prepara el camino, envía a su hijo, a Jesucristo. Cuando llega su hijo y comienza a caminar en este mundo, va directamente a estas causas perdidas. El Dios omnipotente, el Dios omnisciente, el Dios soberano, buscando al necesitado. Entonces, podríamos afirmar, a Dios le gusta la necesidad o le gusta resolver la necesidad. Y está bien, en apariencia está bien, a Dios le gusta resolver la necesidad. Pero ojo, que aquí hay algo escondido, y es como Dios nos ve a nosotros. No es que a Dios lo atraiga o lo seduzca la pequeñez o la necesidad. No es eso. Dios no es un reciclador. Dios no es un ser que, que está comprando barato. Entonces, ¿qué Dios ve en nosotros? ¿Y por qué llegó primero a los más necesitados? Me ha sorprendido mucho este texto cuando el Señor dice, es que no he venido a los que están sanos, sino a los que están enfermos. Pero ojo, porque cuando Él dice eso, los que estaban sanos, supuestamente, lo necesitaban a Él. Por mucho que supieran de la ley, cumplieran los mandamientos, todos necesitaban al Mesías para poder hacer el paso al Padre, para tener esa comunión con Dios. Necesitamos a Jesús. Pero entonces, ¿por qué nuestro Señor dice esto? Esto me dio vueltas por mucho tiempo, porque Él llama sanos a uno. Entonces los sanos es como si no le necesitasen. He venido por los enfermos, no por los sanos. Entonces los sanos pueden prescindir de el Señor. Nunca se habían preguntado eso. Tú sí. Porque pues yo pensaba como que hasta qué punto yo digo como que soy sano, entonces no necesito de, pues creía yo que alguien del conjunto pensó, bueno, yo en cuál estoy, entre los sanos o entre los enfermos, porque siempre de nuestra vida pues no vamos a considerar enfermos y necesitados. Muy bien, muy bien. Por ahí va la respuesta, por ahí va la respuesta. Ojo, porque esta palabra del Señor es como una espada de doble filo.
El que se considera sano no me necesita y prescinde de mí. Él viene por todos nosotros. Pero la condición en que vemos al Señor llegando por los necesitados es porque reconocen que le necesitan. Reconocen que le necesitan. Así que Él, cuando dijo esto, fue como una espada de dos filos, en tanto estaba diciendo: ustedes creen que no me necesitan, pues sigan su camino. Yo he venido por los que están enfermos y todos estamos enfermos. Todos tenemos un grado de necesidad de Él. Así que el Señor vino por todos nosotros. ¿Cuál es la condición por la cual nosotros no atendemos el llamado de Dios? Por la cual vemos que hay personas que oramos por ellos, que están en una vida de pecado, en una vida alejada de Dios, y es porque no se han reconocido enfermos. Y esa es la única condición que yo necesito, reconocer mi necesidad de Dios, para que la fe en aquel que me puede sacar del fango en el que me encuentro pueda operar y se pueda perfeccionar. Así que la condición es sabernos necesitados de Él. Cuando comienzo a descubrir esa necesidad de Él, estoy a un paso de escuchar su voz. ¿Quién quiere escuchar la voz de Dios? Yo, todos queremos escucharlo. Y si es audible, pues mejor. O al corazón igual de bueno. Mire, Dios nos está llamando todo el tiempo y nos está buscando. No solo nos buscó el día en que nos convertimos y en el que dijimos: esto es real, Dios es real, Jesús es verdad. El llamado de Dios es constante. Y así como el llamado de Dios es constante, la situación interior nuestra que se presenta ante Dios es la misma ecuación. Necesitamos reconocer que Dios nos es necesario. Necesitamos reconocer, valga aquí la redundancia, nuestra necesidad de Dios. Todo el tiempo, reconocernos necesitados de Dios. Ese es el primer paso. Dios, yo quiero que tú me hables. Y oramos: Dios, háblame. Dios, háblame. La antesala a tener una locución de Dios, una palabra de Dios, es reconocer nuestra necesidad de Él. Ese es el ingrediente para eso. Y Dios lo va a hacer de muchas formas. Dios nos atrapa de muchas formas. ¿Saben cómo me llamó a mí el Señor? Cuando yo todavía no escuchaba las mociones del Espíritu Santo. Él me llamó me ponía una imagen constante de una persona durante aproximadamente 15 días. Estuve con la imagen, yo cerraba los ojos, yo me iba a dormir y veía la imagen de una persona. Yo en ese tiempo estaba cualquier cantidad de locuras con Santiago y con Juan Esteban. Y hablando con ellos yo les decía, no me puedo sacar de la cabeza a esta persona, a este hombre. Me viene una persona que yo ya había conocido en una reunión hace mucho tiempo, hace algunos años. Venía y venía sobre mi mente, venía y venía sobre mi mente y ya parecía algo obsesivo. Y yo les decía a ellos y decían: porque eso está muy raro, y seguíamos, pasábamos de largo. Y ahí estaba escuchando a Dios que me estaba llamando. Porque Dios comienza a llamar y cuando Él llama empieza a intervenir ciertos sucesos en nosotros, empiezan a caer ciertos sucesos que no podemos explicar. Y a veces estamos tan ciegos que no nos damos cuenta. Y Él empieza a hacer que cosas empiecen a pasar. Amigos te dicen cosas, personas.
a mí se me cayó un libro de una estantería haciendo una oración. Y ese libro me abrió las puertas a una dimensión con el Espíritu Santo de una manera increíble. Dios siempre está buscando encontrarse con alguien que reconoce su necesidad de Él. Y ya vamos a la segunda parte, porque Él no lo hace como, sí, qué pesar, te voy a ayudar. No, tiene una meta mucho más alta que eso. Resolver el problema es el alivio momentáneo, pero Él tiene en su mente algo mucho más grande contigo. Y por eso es que lo hace. Entonces yo empecé a ver la imagen de este hombre durante 15 días y efectivamente, pasados los 15 días, estaba yo en un desayuno, el tipo 9 de la mañana, y presentan a un conferencista y ahí estaba ese hombre. Y dije, no puede ser. Me montaste la perseguidora si es que existe. No puede ser. Dios habla. Cuando queramos que Dios nos hable, haré una pregunta. ¿A quién le gusta expresarse libremente? Es decir, poder decir lo que quiero decir en la casa. Yo llego a mi casa y hablo y me conocen, ya saben cómo soy, para qué me invitan, yo hablo como hablo, yo digo lo que digo, yo digo lo que pienso. Generalmente nosotros hacemos eso en nuestras casas, ¿sí o no? Y es bueno uno sentirse con la familia porque uno puede hablar cómodamente en una reunión familiar, cosa que no puedes hacer en diferentes espacios de la vida cotidiana. Pero, ¿y si a nosotros nos gusta, por qué no pensar que a Dios también le gusta? Que lo dejemos expresarse de la manera que Él quiere. ¿Por qué esperamos que Dios se comunique con nosotros de cierta manera y apostamos todo, todo el banco que tenemos de fe, lo hacemos con todas nuestras fichas, las apuntamos hacia un solo número en el casino de la fe? Toda 11 negro, todas allá. A que Dios me va a hablar de esa manera. Y esperamos, apostando todas las fichas, a que Dios nos hable de esa manera. Y muchas veces nuestra fe se ve frustrada por eso. ¿Por qué no? De la misma manera que a nosotros nos gusta expresarnos libremente, dejamos a Dios ser libre con nosotros, para que Él se exprese, nos hable y nos dirija de la manera que Él considere más creativa, más genial, más emocionante y más influyente para nosotros. Y pasan cosas geniales. Mire, me ha pasado este tipo de cosas. Vengo de una reunión buscando alguna emisora de clásicos o alguna cosa así interesante que no sea de reggaetón. Y de pronto se me ocurre en ese momento escribirle a alguna persona, eso sí, en un semáforo en rojo. Una pequeña obsesión, es decir, yo estaba pensando, se me ocurre, inmediatamente se me ocurre, escribo a esa persona. El escribirle eso que me llegó, no me llegó como, hijo, mira, detente, saca el WhatsApp y escribe, ¿no? Llegó un influjo, algo, y ya va siendo como tan natural. No escuchas una voz en eco, con un eco artificioso allá. Oh. Haces, solamente escribes lo que tenías que escribir. Y con eso empiezan a desencadenarse una serie de sucesos y de eventos de una magnitud impresionante. Solo porque fuiste obediente en algo sencillo. Pero ¿en qué radica esa obediencia? Uno es obediente cuando escucha una dirección. El problema es que no escuchamos la dirección. La obediencia viene por el escuchar. Entonces tenemos que estar atentos a escuchar, pero no esperemos escuchar en una sola dirección,
Porque si lo hacemos en una sola dirección, mucho cuidado. Porque estamos limitando a Dios, estamos limitando su espíritu. Dios te puede hablar con la voz del eco, Dios te puede pasar la espalda como le pasó a Moisés. Dios puede hacer que se caigan libros de la estantería como me pasó a mí. Y eso lo hace porque está interesado en ti. Miren, no hay criatura en este universo más privilegiada que aquella que ha capturado o que ha captado la atención del Creador. Porque significa que está viendo más allá de tus propias narices. Imagina que tu vida es un tren muy largo y que Dios ve el primer vagón y el último. Y conoce el principio y el final de todas las acciones de tu vida. Y está escogiendo una porción de tu vida, un vagoncito del tren de tu vida, y decide interactuar contigo en ese momento, porque capturaste su atención. Vale la pena escucharlo. Y les digo, después del encuentro con este hombre, ya entendí que Dios me estaba llamando y que Dios habla de muchas maneras. Dios habla de diferentes maneras. Les voy a contar algo, no pensaba contarlo porque me hace quedar muy mal parado, pero ¿qué más da? Hoy venía hablando con Dios, hoy venía hablando con el Señor, estaba hablando de las cosas más cotidianas de la vida, estaba mirando el computador, que todo estuviera funcionando bien, porque la charla pasada tuve un inconveniente con el cargador del computador, y le dije al Señor esto: Dios, de los peorcitos que tú te elegiste, Señor, de los más terribles que te elegiste, fue a mí. ¿Saben qué me respondió el Espíritu Santo? Hay peorcitos. Hay peores. No paré de reírme casi media hora, eso ocurrió ahora. Dios, Cristo, lo peor. Yo no, tranquilo, hay peores. Y Dios tiene humor, Dios es muy sencillo. Dios, no puede ser. No esperemos siempre que Dios hable. No esperemos siempre que Dios hable. No le demos la respuesta. Dios nos puede sorprender de una manera increíble a todos con lo que Él puede hacer. Yo sé que esto nos va a servir mucho. Me ha sido de mucha utilidad. Yo pasé mucho tiempo idealizando la voz de Dios en una sola vía, en una sola manera. ¿Qué tan equivocado estaba? ¿Qué tan equivocado estaba? El que hizo la boca, el que hizo la lluvia, el que hizo el mar, el que hizo los animales y todas las cosas, va a estar limitado a hablarme como yo quiero. Ahora, cuando no limitamos la voz de Dios, vamos a ser sorprendidos. Entonces, para darle más consistencia a lo que estamos hablando, llevémonos al corazón 3 cosas, de las cuales voy a enumerar 2 y sigo con la tercera. Primero, reconozcamos nuestra necesidad de Él, porque ese es el primer paso a escuchar su voz. Segundo, no limitemos la voz de Dios, no idealicemos la voz de Dios, no limitemos su capacidad creativa y expresiva para hablarnos de la manera que a Él le guste. ¿Y saben qué es lo peor? Que a veces utilizan las esposas. ¿Saben qué es lo mejor? Que a veces también utilizan las esposas.
Mi cara no puede traicionar mi corazón. Pero sí, a veces utiliza a los más cercanos. Quiero pedirle por favor al que se encargue de editar las charlas y subirlas al canal de YouTube, por favor que ahí nos ponga un queridísimo y sonoro pitico. Sí. Miren, cuando estamos solteros, nos miramos al espejo y decimos, ay, sí, somos muy feos. Pero tenemos autoestima interna, pero reconocemos la verdad. Y cuando nos casamos, nos miramos al espejo y decimos, ay, sí somos feos. Y después ante ese otro espejo, ay, sí somos malos. Pero Dios habla también a través de tus hijos, de tus amigos, de tus seres queridos. Lo hace mucho. Por eso no lo limitemos, dejémoslo expresarse. Dejémoslo expresarse. Él utiliza eso. Dios a veces camufla su voz. Dios no es que sea indirecto. Dios es que quiere que entiendas cuán grande es su presencia. Cuán grande, creativo, omnisciente y omnipotente es. Así que estemos prestos a escuchar al otro. Y a veces cuando nadie nos está hablando, Él baja y nos habla y nos llama. A mí me llamó, me puso la imagen de ese hombre, no me dijo, mira, irás a este lugar, no, yo tenía una imagen ahí. Esa fue la manera que Él eligió para llamarme. A otros los llama de manera menos sobrenatural, entre comillas. He conocido casos loquísimos de cómo Dios llama. Tuve el caso de una mujer, a algunos de ustedes les tocó, en un retiro, un seminario que dio Guillermo sobre el mundo espiritual. No sé si lo recuerdan, que lo hicimos allá en Envigado, en el Arcano allá en Envigado. Centro de Convenciones del Arcano, no es que estábamos en una cosa, en un cuento esotérico, pues. Y resulta que habían 2 seminarios ese mismo día. ¿Lo recuerdan? Habían 2 seminarios y entonces yo estaba sentado en la parte de atrás porque mi intervención iba a ser como de 20 minutos, ya que Guillermo iba a tener prácticamente todo el seminario, él lo iba a dictar. Entonces yo tuve la oportunidad de sentarme ahí atrás y vi que había una chica que miraba para todos lados, miraba al uno al otro, pero el tema le parecía interesante. Y de pronto ella me dice, venga, ¿y cómo se llama este grupo? ¿Y cómo se llama este seminario? Y yo, el mundo espiritual, sí, está muy interesante, pero es que es muy raro, esto no era como lo que yo venía, pero está el tema muy interesante. ¿Y cómo así? ¿Y ustedes pagaron un almuerzo? Porque ella se empezó a preocupar ya que se venía un almuerzo y los otros no habían pagado almuerzo. Yo le dije, tranquila, coma, y alguien seguro no vino y ese era para usted. Pues resulta que ella iba para un seminario que estaban dando al lado, que era algo esotérico, algo de energías y algo así como de reencarnación. Y se vio sorprendida acá. Entonces miren cómo Dios llama de manera tan interesante. Y esta mujer terminó quedándose y oramos por ella, hablamos varios con ella y le entregó su vida al Señor en ese momento. Entonces miren qué curioso cómo el Señor nos va llamando a todos. Pero el tercer punto al que quiero llegar, y este es muy importante, no es que Dios vea tu necesidad. Dios está viendo quién eres tú en realidad. Cuando Dios viene hacia ti, cuando Jesús te llama, está viendo lo que otros no ven, lo que tú mismo no puedes ver de ti. ¿Por qué me llamó a mí y me metió en este mundo de locura? Porque está viendo todo el potencial que hay en ti y hacia dónde te quiere dirigir.
Dios está viendo el punto en el que te encuentras hoy, a su vez que está viendo el final de tu vida, el final de tu trayecto. Y Dios está pensando en la obra que va a desarrollar en ti y no está mirando solamente tu necesidad. Dios no es tan corto de vista como nosotros. Dios está viendo todo completo. Miren cómo le decía al profeta. Le decía, desde antes de yo haber fundado y creado este mundo, yo te entretejí, yo te formé y yo te llamé. O sea que mucho más compleja la situación. Cuando Dios te llama, está viendo tu momento actual, está viendo en qué te vas a convertir y está viendo tu pasado. Y te está llamando desde antes. Y te está esperando desde antes para poder hacer una obra en ti. Es más como el alfarero que está esperando la materia prima. Y cuando alguien reconoce su necesidad, se hace materia prima para poder ser forjado en las manos de Dios. Cuando no reconocemos nuestra necesidad, es entonces cuando la masa que el Señor debe formar está dura, está tiesa, está inamasable. Cuando reconocemos nuestra necesidad, volvemos a ablandarnos y el Señor comienza su obra. No olvidemos que el Señor está viendo la obra completa en nosotros. Somos de sumo interés. Y lo que demuestra el interés de Dios en nosotros, en tu vida, es el precio que Él estuvo dispuesto a pagar por ti. ¿Cómo demuestra Él que está interesado en nosotros? El precio que está dispuesto a pagar. Yo estoy interesado en ese cuadro, Señor. No, hermano, yo no lo vendo, no, eso tiene un valor sentimental muy grande, yo no lo vendo. Vea, yo le doy esto, no, Señor, no. Vea, le doy esto, no. Le triplico, le cuadriplico, le doy todo, vendo todo, empeño todo y se lo doy. Eso hizo Dios. Entregó su Hijo y pagó con su sangre para poder decir, el plan que tengo contigo lo voy a hacer, para que nosotros fuéramos arcilla. El precio o las cosas valen, o la teoría del valor, esto es en economía básica de Coquito, en la teoría del valor, no la marxista, sino en la teoría del valor liberal, es lo que yo estoy dispuesto a pagar. Una cosa vale por lo que yo estoy dispuesto a pagar por ella. En el mundo espiritual ocurre de la misma forma. El valor de nosotros nos lo otorga la cantidad de sangre que nuestro Señor derramó por nosotros. Eso es lo que nos da valor. Así que cuando te mires al espejo, cuando mires a un hermano en la fe, mira qué calidad de sangre pesa sobre esa cabeza. Sí, que es una calavera el hermano en la fe a veces, que le da a uno ganas de esconderse, de correr, decir, ay, otra vez, lo mismo. Piensa como Dios. Él nos invita a ser como Él. Y pensar como Dios es ver que sobre ese hermano está la sangre de Cristo como garantía, como precio, como factura. Mira, es que yo pagué esto por él. Entonces llega el acusador, llegan los demonios o estos personajes siniestros y a decir, mire, es que yo tengo derecho por él, mire cómo es de malo. Y él dice, no, mira, aquí está la factura. Yo lo compré. Yo lo compré. ¿Saben que en griego existe una palabra que se llama paracletos o paráclito, como le decimos algunos también? Paracletos significa en griego koiné, significa el abogado.
el que defiende la causa de otro, el que aboga por otro. ¿Saben que el Espíritu Santo es nuestro abogado? No es Jesús. No es Jesús. Ah, es que yo tengo abogado en el cielo, Jesús. No. Jesús es el que pagó la fianza. Tu abogado es el Espíritu Santo, que hace valer esa fianza que el Señor pagó. Entonces, cuando llega un demonio y te acusa por lo que hiciste, por lo que eres, por lo grosero, por lo procaz, por lo fornicario, por lo tomador, por lo que sea, a ver si les ocurre otras razones por las cuales nos puede acusar el demonio, entre otras. El Espíritu Santo lo que le va a decir al demonio es: saca la factura de compra y dice: comprado. Y los demonios saben a qué precio fuimos comprados y lo saben mejor que nosotros. Nosotros, el hecho de que nos veamos necesitados de Dios no quiere decir que nos veamos como guiñapos, miserables, caídos, ocupas todo el tiempo. Significa que nuestro crecimiento espiritual sabemos que depende de Él, pero que caminemos como si realmente entendiésemos la dimensión del precio que Él pagó por nosotros. Cuando tú sabes que pagaste el precio por algo, lo disfrutas. ¿No les ha pasado a ustedes alguna vez que han comprado, que han adquirido algo con el esfuerzo, con el salario, que se ahorraron, que se soñaban teniendo esa cosita o ese viaje, y que cuando lo tienen, dicen, esto me costó? Se siente como un fresquito, no importa lo que sea, se siente algo agradable. O cuando tú obtienes tu primer salario y te compras algo con tu primer salario, esa sensación de libertad tan buena que sientes de, ahora sí, papá y mamá, no lo necesito. Eso se siente agradable aquí en el corazón. Eso se siente un fresquito muy, muy bueno. Pero si entendemos el mundo espiritual, caminaríamos con ese fresquito. Porque sobre nosotros hay sangre, hay un precio que se pagó. Y el Espíritu Santo quiere que comprendamos eso, para podernos defender. Porque muchas veces el Espíritu Santo está diciendo al acusador, miren la sangre, miren la factura, y el acusado está diciendo culpable. Y el Espíritu Santo diciéndole a los demonios, pero no, espere, hay una sangre. Y este se va directo como reo, se va a la cárcel, se va al calzo, se va a la fosa, directo. Y así caminamos nosotros, sin caminar con la dignidad del precio que tenemos sobre nosotros. Hay muchas palabras que son muy significativas en la palabra de Dios, en las Escrituras. Y una de ellas es la sangre de Cristo. Es el precio. La sangre de Cristo es el precio que Él pagó por ti. Y porque lo pagó, Él te llama. Y porque te llama, tiene un plan idealizado desde antes de haber creado todas las cosas de la materia existentes. Él ya había preparado un camino para ti. Él dice que preparó las obras por las que tú y yo andaríamos. Dios es como un tejedor cósmico. Él va tejiendo. Pablo, es que a mí ese tema me ha estado taladrando mucho en la cabeza, porque yo siento que ahí tocas algo que siempre hablamos mucho, y es el vivir por gracia, entender que todo lo recibimos por gracia, por ese favor inmerecido. Pero hay un momento, yo siento que el cristiano en el que cae y vive por mérito. Entonces es que Dios me bendice porque yo soy muy bueno, porque yo hago grupos, porque yo sirvo, porque yo doy consejería, porque pues como por ese mérito en el que empezamos a vivir,
que casi que opaca esa gracia. Entonces, pues yo no sé hoy cómo combate uno ese, es que yo no, en mi mérito yo no soy bueno, en mi mérito yo no merezco nada, pero sin embargo lo tengo todo, y es en esa gracia en la que vivo. Pues eso me estaba taladrando mucho, porque a veces como que siento que me carga, porque no me permite vivir la verdadera experiencia que quisiera vivir con Dios. Bien, mira, que los cargue a ellos mientras aprenden las mieles de la gracia, porque la gracia tiene dulzura por un lado para el espíritu. Para nuestro espíritu la gracia es como miel. Para el espíritu, recuerden que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Lo que se va cuando nos morimos es el espíritu y el alma. Y el alma se va desintoxicando, ¿no? De toda la basura y todo lo que va incorporando. Viendo al hombre de manera tripartita, ¿cierto? Y pues, el cuerpo ya sabemos lo que le pasa. A menos a los que están por allá criogenizados, pues. Entonces, la gracia es miel para el espíritu, pero para la carne la gracia es amarga. Ese es el problema. Si yo soy un creyente espiritual, la gracia la voy a disfrutar y me voy a sentir como en un balneario, feliz, caminando, sabiendo que hay dificultades, pero que la gracia sobrevendrá en mí, que Dios me va llevando victoria en victoria, que sus caminos son más altos que los míos, que aún las cosas malas son para bien de los que le aman. Entonces yo procuro amarlo para que las cosas todas, hasta las malas, me salgan a bien, los accidentes, las cosas, sí, eso pasa, eso será para mi bien. Y muchas personas, cuando no encuentran ese sentir o ese acercamiento espiritual, entonces empiezan a vivir el cristianismo, la fe en la carne. Y cuando yo vivo la fe en la carne, la vivo por méritos. La vivo por los méritos. Y eso me va a terminar cargando, porque yo no puedo comprar gracia con méritos, porque ya dejaría de ser gracia. Yo no puedo decir que por lo que yo hago obtengo gracia. Eso está completamente alejado incluso del mismo significado etimológico de la palabra gracia. Porque la gracia es favor inmerecido. Y si yo me gano la gracia, entonces ya no sería gracia, ya sería la recompensa por mis acciones. ¿Ya? Aunque, ojo, lo que nosotros llamamos gracia tuvo un costo. Pero ese costo lo pagó otro. Ese costo lo pagó el Señor en la cruz, para que tú y yo disfrutemos de esa gracia. Quien no ha entendido eso va a vivir pesadumbrado, y cuando sienta que haga las cosas bien y le empiece a ir mal, ahí es cuando empieza el conflicto y es cuando empieza a dar un mal testimonio de fe. ¿Por qué mal testimonio de fe? Porque la gente dice, ay, pero este es el que hace todo bien y mira cómo le da de mal. No le oremos a ese Dios ni riesgos. Así como le da de mal, vea cómo mantiene de arrancado. No, ese no provoca, yo al Dios de ese no. Yo no me voy a hablar a ese Dios. Pero yo puedo estar arrancado, entre comillas, para el mundo, y la gente me ve con una actitud diferente y dice, pero mira que ni los problemas lo tocan. Se chocó, está esperando el tránsito y se está tomando un tinto feliz hablando con el que lo chocó. Oye, ¿usted qué tiene? ¿Usted no ve lo que le está pasando? Sí, pero también veo quién está encima de mí. ¿Cuál prefieres ser tú? ¿El que sabe que aún las cosas malas le son para bien, o el que crees que te ganas todo y cuando de pronto las cosas no empiecen a ir tan bien, ahí sí llegará el acusador con todo y aprenderás con dolor lo que es la gracia? Aprenderás con mucho dolor lo que es la gracia. Pablo, pues eso podríamos tomarlo de la mano con lo que decías ahorita pues que las obras que nosotros hacemos, pues porque hacemos muy buenas obras, nos consideramos muy buenos. Realmente tenemos que reconocer que somos malos y que
entiendo la necesidad que tenemos de Cristo, que siempre sabemos que estamos mal y necesitamos, como saber que estamos mal, llegar a la fuente del que nos hace bueno, ya las obras que producimos son frutos de ese amor y esa relación con Cristo, pero no podemos pensar que estamos trabajando muy bien por el reino de Dios y somos personas muy buenas. Correcto. Pablo, pero la pregunta de Carlos yo la entiendo como que, pues no sé, de pronto la gracia tiene dos dimensiones. Una dimensión intelectual, que es el concepto en la mente, que muchas personas lo pueden tener y tienen muy claro pues el concepto de la gracia, y una dimensión espiritual en el corazón, que esa se adquiere por la revelación y se adquiere con el Espíritu Santo, con la relación con el Espíritu. Entonces entiendo que puede haber personas que tengan ese claro el concepto de la gracia en la mente, pero todavía no la revelación en el corazón y se pueden cargar. La revelación siempre es espiritual. Entonces, tener un concepto es, ¿te acordás cuando hablábamos? Eso fue en unas charlas, no sé qué libro estábamos viendo, que les hablaba, creo que el libro de Isaías, los 5 niveles de revelación en la palabra. El primer nivel de revelación, o la primera capa cuando uno está leyendo las escrituras, es el nivel intelectual. Yo puedo entender el concepto intelectual de gracia, favor inmerecido, pero no tener la revelación de la gracia. Yo puedo leer la Biblia en la carne y terminar diciendo el Dios del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo. Pero cuando yo leo acompañado del Espíritu Santo es cuando viene la revelación a mi espíritu de lo que está ahí. ¿Ya? Entonces hay creyentes que están viviendo en ese nivel carnal y no en el nivel espiritual. Y vamos a ver muchos. Y cuando llegue el momento malo, ahí es cuando viene el estrellón. El tercero es el remá o el rema. Ahí le dejo la tarea. Pablo, buscando otras perspectivas, y esto sería de pronto un tema de otra charla, de otra clase, viene la situación de la identidad y el propósito. Y mirando otras perspectivas, como te decía al principio de mi intervención, se puede mirar a la humanidad como si se tratara de unas fichas en un tablero donde hay un equipo, un ejército, y del otro lado hay otro, y pasas a alimentar uno u otro dependiendo de las acciones que tomas. Y se podría entender entonces que estás siendo parte de un entretenimiento para quién. Esto, entre muchas otras dudas que vienen del tema de la identidad del propósito, como te decía, en la búsqueda de una cercanía con Jesús y abriendo el corazón a Dios. ¿Qué pensás de una perspectiva como esta? Bien, de lo que me estás hablando es algo que en el primer siglo del cristianismo, no sé si has leído, bueno, que ese es del siglo III o IV, San Agustín de Hipona. ¿Has leído algo de San Agustín de Hipona? Ok. San Agustín de Hipona tiene entre uno de sus libros, por el que es más conocido, uno que se llama Mis Confesiones. Es precioso ese libro. Mis Confesiones de Agustín de Hipona. Él pertenecía a un movimiento que se llamaba el maniqueísmo. ¿El maniqueísmo qué dice? Dice más o menos como lo que tú estás diciendo. El maniqueísmo es un movimiento que sale del gnosticismo, que ven que hay dos fuerzas que están compitiendo en la materia, ¿cierto? Una, podríamos decir, hablando desde el Tao, que es el yin, y la otra es el yang, ¿vale? O la fuerza positiva y la fuerza negativa, o el Asura Mazda y la parte oscura del zoroastrismo, ¿vale? No me van a enredar con cosas. Entonces, el caso es que ellos creían hay dos fuerzas, una buena y una mala, y se debaten por la materia. Agustín de Hipona adhería a esa causa y cierto día él estaba pasando y escuchó un predicador que era un obispo, y no recuerdo el nombre, estoy perdiendo la memoria. Ambrosio de Milán, gracias. Él escuchó una predicación de Ambrosio de Milán, que lamentablemente nosotros no tenemos literatura de él ni escritos de él, sino a través de San Agustín, pero que cuando ese hombre empezó a predicar y hablar algo, es como si el espíritu de Agustín se exaltara y dijera,
este hombre tiene algo que ver con la verdad, con lo que yo estoy buscando. Y ahí empieza todo el proceso de conversión de Agustín. Dentro del gnosticismo hay una creencia que dicen que hay unos seres llamados los arcontes, ¿cierto? Que crearon la materia, ¿ya? Y que todo lo que sea materia es malo y todo lo que es espíritu es bueno. Y adhiere un poco como a lo que tú estás diciendo de una ficha de ajedrez donde ellos van jugando con los destinos de la humanidad. El cristianismo, es decir, en Jesús, en la revelación que nosotros tenemos de la palabra, es completamente eso falso. Solo hay un plan, solo existe un plan, solo existe un modelo, solo existe un camino. Pero existe, por otro lado, la libertad. Tú puedes forjar caminos con el uso de tu libertad. ¿Ya? Los demonios usan su libertad y forjan caminos. Y te sugieren esos caminos. No es que existan dos bandos, no. Existe un Dios con un camino, con un plan, y existe el uso de la libertad de todos los seres creados. Entonces ahí ya como de acuerdo a eso, ya como tú quieras ver dentro de esa perspectiva, que es lo que nos dice la Escritura, cómo tú te ves. No estás siendo como arrastrado por dos fuerzas, ven, quédate conmigo, ven, yo me voy a quedar contigo, como el Dios y el diablo peleando. Eso es ridículo. Esas imágenes que nosotros vemos donde está el demonio por un lado intentando pulsar con Jesús, eso es lo más ridículo que existe. Lo hacen con buenas intenciones, pero eso es ridículo, porque ya él anunció que la batalla está ganada, es decir, ellos ya están derrotados desde antes. O sea, aquí no hay una batalla. Cuando alguien ya es victorioso, cuando ya hay una victoria, no hay una batalla. ¿Sabes dónde está la batalla? No es con Dios, es por tu atención. Es por venderte su plan. Su plan. Solo hay un plan, pero el demonio tiene la libertad y dice, ven, únete a mi libertad. O sea, es manipulación. Y el plan de Dios es libertad. ¿Por qué? Porque el plan de Dios o el propósito para tu vida, voy a hacer una definición de propósito como lo más integral que hasta donde pueda darme el lenguaje, y es el propósito, es la manifestación del plan de Dios, que en últimas es lo que tu espíritu quiere, decide y busca desde lo más entrañable y profundo de su ser. No la puedo repetir otra vez. Pero el propósito está ligado. Propósito y tu libertad interior están ligados. El propósito de Dios no es una cadena para ti. Es lo que tu espíritu anhela, porque Dios te hizo con una libertad, y la libertad que anhela para ti, o la expresión libre de tu ser, genuino, es lo que va a desarrollar o desatar tu propósito. El propósito es la consecuencia de la expresión de quien tú eres. Porque es el diseño. ¿Cómo? Es el diseño. Es el diseño, correcto. Y ahí está tu felicidad. Yo siempre lo decía de una manera cuando yo observaba, cuando los gaticos con los que yo vivía antes jugaban. Y yo los veía siendo gatos tan felices. Yo nunca los vi jugando a ser perros. No, cuando eran gatos y arañaban y hacían daños, eran felices. Maullaban. Tiene sentido con la identidad. Correcto. Sí. Eran felices siendo gatos, no eran perros, no intentaban hacer como jirafa, no anhelaban volar, eran felices haciendo lo que tenían que hacer. Y el ser humano es el único ser vivo que no sabe quién es y que intenta emular otros seres, otras formas de ser, y por eso somos infelices, porque no sabemos quiénes somos. Y cuando yo expreso mi identidad, cuando yo expreso esto, el propósito no es algo que yo busco, sino es una consecuencia de quien yo soy. Es como si en algún momento del camino uno sintiera acá como esa necesidad o sintiera como ese reconocimiento de que en sus fuerzas como
intentando andar muchos caminos, como que uno recibe simplemente como agotamiento y frustración. Y hay un momento como que interiormente yo digo, o sea, ya no puedo más. Simplemente uno termina rindiéndose como a la manera de Dios y a la forma de Dios, reconociendo esa necesidad como todos los días en su caminar de Él y de reconocer delante de Él. O sea, simplemente recibo tu plan, tu manera, porque tú lo que tienes para mí es perfecto. O sea, es como si uno se cansara de luchar con esa gracia y simplemente abriera su corazón y la recibiera. Es verdad. Es de una u otra manera como vaciarse de lo que uno tiene para que Él lo llene con su gracia. No sé, es como difícil de explicar o de expresarlo, pero eso tiene que ver más como con lo que tú estabas hablando del propósito. O sea, cuando yo entiendo que lo que Dios tiene para mí es lo mejor y me rindo ante eso. Eso es propósito. Eso es propósito. Y lo más bonito es que tu espíritu va a sentir libertad haciendo eso. Es que la voluntad de Dios, miren, la voluntad de Dios tiene un secreto. La voluntad de Dios no es la de un tirano autoritario. Es que así lo hemos visto. La voluntad de Dios es lo que tú quieres en realidad. El problema es que no sabemos qué es lo que queremos y no sabemos qué es lo que nos conviene. ¿Por qué creen que existe la oración en lenguas? Para poder saber lo que no sabemos, para que está uno diciendo, oh, Dios, es que yo necesito ese carro 4x4 último modelo, es el que yo necesito y tú lo sabes. Y tú cumples los anhelos del corazón. Y cuando venga a ver de petróleo también, o ver de militar. Pablo, pues este año ha sido un año particularmente, digamos que para mí malo, pero ahorita Dios como que me dijo, estás buscando de una forma equivocada. Pues es como que me trabo contigo palabra de no es meritocracia, es gracia. Pero yo sé en el año que estoy aprendiendo a las malas que es gracia. Muy bien, pero pues bueno, ahí vamos. Pero pues este año Dios me ha estado direccionando a hacer una tarea, en fin, y Dios me mostró, pues, o me habló el corazón y me dijo, es que tu propósito está ligado a eso que ustedes, para lo que fueron creados. Yo los creé para tener una relación con ustedes. Finalmente tu propósito es tener una relación conmigo. Y pues en Eclesiastés dice que Él nos puso ese sentido de eternidad en el corazón que solamente puede llenar Él. Entonces finalmente siempre nos vamos a sentir vacíos si buscamos en otras partes. O sea, fuimos creados, como los gatos fueron creados para ser gatos, nosotros fuimos creados para tener una relación con Él, fue lo que se rompió cuando pecamos. El resto de cosas, de haceres, de ser escritor, de ser profeta, de ser lo que sea, es para que podamos ser esas herramientas que lleven a las otras personas a poder tener esa relación con Dios, que finalmente es el propósito de todos. Entonces, nada, les quería compartir ese. Bueno, esto es una buena síntesis de Génesis hasta Apocalipsis. Acabamos. Eso es lo último, ¿cierto? Eso es como simplificar de una manera muy bella lo que es el fin último del ser humano, ¿cierto? Lo que pasa es que a veces nosotros aquí hablamos de todos esos matices, pero ese es el resumen del plan de la salvación, ¿cierto? Y el propósito de Dios con nosotros. Y el propósito en realidad es ese, ¿vale? Entonces, se me acaba de ocurrir una palabra, creo que la podemos patentar, esperemos que nadie la haya patentado a la fecha, y es el creyente que camina intelectualmente sabiendo qué es la gracia, pero que su carne gobierna su espíritu e intenta comprarla. Le podemos llamar a aquellos que viven bajo la meritocracia. ¿Cierto? Queda patentado. Si la vuelven a escuchar, sepan que salió de acá.
cuando ya aparece. 20 de febrero. Aquel que por meritocracia intenta conseguir algo es eso, está bien. Ok, y ahora como vinimos a una charla de Apocalipsis, vamos a hacer un resumen de la charla pasada. La charla pasada hablábamos de Apocalipsis capítulo 17 y 18, ¿cierto? Nosotros creo que terminamos de enunciar todos ambos capítulos. Se nos habla de este espíritu que es llamado Babilonia, ¿ya? Y lo que representa. Nada nuevo, pues que no hayamos ya dicho. Para simplemente sintetizar, la palabra nos habla de una gran ciudad que se está levantando y el prototipo que utilizan, o el arquetipo mejor que se utiliza para nombrar esa ideología es Babilonia. ¿Quién fue Babilonia en el pasado? Sabemos que Babilonia fue como la tercera generación de una cadena de imperios que comenzaron a desarrollarse en un lugar en Mesopotamia llamado el Fértil Creciente. Fértil Creciente era porque estaba situado como un triángulo territorial geográfico situado en dos afluentes muy grandes que eran el río Tigris y el río Éufrates, que tanto menciona la Biblia, ¿ya? Ahí abajo está lo que se llama el Golfo Pérsico, ¿cierto? Actualmente está entre Irak e Irán, podemos encontrar ahí donde estaban más o menos estas civilizaciones, más precisamente Irak, ¿ya? Pero Babilonia extendía sus tentáculos a otros reinos, incluso llegaron hasta Jerusalén, ¿vale? ¿Qué pasaba en Babilonia? Babilonia era una ciudad que era como la Roma de la época a la que Juan le está escribiendo, en la que Juan está escribiendo el Apocalipsis. Era una metrópoli llena de dioses, de deidades, de cultos paganos. Los templos en los que ellos ofrecían sus sacrificios y sus rituales eran llamados los sigurats. Sigurats eran como unas pirámides escalonadas, y estas pirámides escalonadas en sus partes, digámoslo así, en la base, en las partes más bajas, habían unos que se llamaba la prostitución sagrada o los siervos y siervas del templo. ¿Qué hacían estas personas de siervos y siervas del templo? Se prostituían para recoger ganancias para sí mismos y para poder solventar los gastos del templo. Estas personas normalmente que ejercían esa prostitución sagrada en Babilonia y en Sumeria, y esto se fue a extender a todos los reinos que ellos iban gobernando, esta prostitución sagrada, ellos comenzaron a tatuarse su piel. Por eso, cuando nosotros leemos en el Éxodo que Dios dice que mucho cuidado con los tatuajes, ¿cierto? Ojo con los tatuajes y todo eso, no es el tatuaje del demonio de Tasmania, no es el tatuaje, no están hablando del tatuaje del delfín en la pantorrilla, del corazoncito, no están hablando de eso. ¿Ya? O sea, para que el que tenga tatuaje, no, porque yo he visto en algunas personas que tiene un tatuaje, entonces reprendamos, hagamos un exorcismo. No se refiere a eso. Se está refiriendo explícitamente, porque en esa época nadie se hacía un tatuaje por moda, nadie se tatuaba nada por moda. La gente que se tatuaba eran los que ejercían la prostitución sagrada. Entonces, ellos no estaban esperando en ese momento, los que leían el Éxodo, no estaban esperando que alguien se tatuara por deporte. No, porque era para reconocerse. Yo soy el de tal Dios, yo represento a tal Dios y por eso tengo este tatuaje y por eso hago lo siguiente. Eran personas que se prostituían, vendían su cuerpo para conseguir honorarios para la manutención del templo. Entonces se consagraban a una deidad vendiendo su cuerpo. Y con ese dinero se sostenían y sostenían. Y eso pasó durante mucho tiempo. Así pues, que mucha gente, desde la ignorancia bíblica, desde la ignorancia de los usos y las costumbres en la Biblia,
Entonces ven a alguien con tatuaje y entonces son reprendiendo. Lo que está ocurriendo en realidad es un anacronismo, una ignorancia. No, eran personas que ejercían la prostitución sagrada en esa época, ¿vale? A mí una vez un sacerdote me va muy ridículo. Pues, no, que era que un hechicero había consagrado el latín. Entonces, que si uno decía eso, estaba como replicando ese hechizo. Y yo me quedé callado. Y yo luego pensé, pues entonces él está diciendo que un hechicero va a tener más poder que Jesús. ¿Ah? Pues porque realmente los tatuajes que yo le dije para él, pues. Y él me decía eso. Entonces, que no, que cuando uno se hacía eso, que uno consagraba su alma a ese hechicero. Yo luego, pues, entonces, o sea, ¿hasta qué punto ha llegado la mala interpretación? Pues yo no me tragué el cuento, obviamente. Pero, o sea, de replicar todo este tipo de cosas y que incluso genera repudio social simplemente por una mala interpretación bíblica, ¿cierto? Bien. Por no tener como... Hay dos puntos. El sacerdote no estaba tan mal del todo y te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Me ha pasado, por ejemplo, te voy a contar un ejemplo. Este ejemplo es muy cercano a nosotros. Uno de nuestros amigos que estuvo en la búsqueda, yo estuve incluso como a los 14 años, yo tenía ganas de hacerme un duendecito debajo de una rama con una trompetica acá. No me hice un duendecito, me hice una duendecita. No, afortunadamente no tuve la anuencia de mis padres y no pude sufragar eso, pero lo iba a hacer. Bien. Entonces, miren, a lo que voy es, entonces este amigo mío, cuando yo lo conocí, él ya tenía un tatuaje y él se sentía muy orgulloso de él, aquí precisamente, y era la cara de un demonio, la cara de un esbirro ahí, una cosa horrible. Y cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo en el segundo Parque de Laureles, él nos contaba que cuando él oraba, esto le ardía y le fastidiaba mucho. Y él era Dios y él le pedía perdón. Yo no sé cuántas veces lo escuché pidiéndole perdón a Dios por eso, hasta que ya eso le dejó de molestar. Conozco muchos casos y personas que fueron tatuadores profesionales y lo de consagrar la tinta en realidad sí muchos lo hacen. Sí muchos lo hacen y conozco el caso de una mujer que llegó al Evangelio. Es una mujer de fe, de oración y es tremenda en el Señor. Y ella por ignorancia estaba en un catálogo y vio un árbol. Ah, este árbol tan lindo, yo me lo voy a hacer en la espalda, eso me queda bonito. Y se tatuó su árbol, entre muchos otros tatuajes, el nombre del papá, el del hermano, con el yo no sé qué, yo no sé cuántas. Y eso va generando una adicción también, entonces hay que controlar también eso, porque el que se tatúa... yo he hablado con personas que se van tatuando y es como que van generando una especie de adicción y ya quieren hacer otro y se la pasan viendo en internet diseños para ver qué se van a hacer y empieza algo también como a gobernar eso y hay que cuidarse de eso también. Y es la antesala también a la modificación corporal ahora. El que empieza con el tatuaje ya después termina con las orejas como las de un mauritano por allá, así caídas, bueno. Y está bien. ¿Qué pasa? Esta mujer, después de su conversión, cada vez que está orando, esa mujer sufre los dolores indecibles por ese árbol que tiene en la espalda. Y una vez orando por ella me dice, no, mi espalda, me estoy quemando. Y yo, ¿qué está pasando? Es la unción del Espíritu Santo, yo en mi ignorancia. Uno puede sentir, yo le recité, uno puede sentir calor, puede sentir electricidad, puedes llorar. Ya no, es que yo tengo un tatuaje y cada vez que estoy llorando, siento la presencia del Espíritu Santo, esto me empieza a quemar y arder. Claro, cuando ella me muestra, se da vuelta, tenía todo un sefirot, que es un árbol de la cabalístico, en su tatuado acá, y eso le estorba demasiado. Y ella sabe que es una consecuencia de algo que ella hizo y Dios no se lo va a quitar. Conozco otros casos en los que Dios ha borrado tatuajes por completo.
De manera que estamos orando por alguien y el tatuaje desaparece. Queda una marca, arde y después desaparece. Me pasó ese caso también. Pablo, pero en el caso, por ejemplo, como el que dicen que son tatuajes de Dios, o sea, que no lo hizo con mala intención, sino con honrar. Sí, eso es otra cosa. Estoy hablando por eso te dije que no estaba del todo tan mal el sacerdote. O sea, porque, por ejemplo, de hecho, yo ya sabía lo de que había tatuadores que consagraban la Biblia. Entonces yo le dije, Dios, con el tatuador. Cuando era tatuado, me quedé llorando. Sí, han pasado cosas extrañas. Bueno, entonces, para que no nos desviemos del tema, en Babilonia representaba el epítome de la idolatría del mundo. O sea, el que era como una gente que exportaba dioses paganos, movimientos y todo lo contrario a la ley de Dios. Y aparte tenía influencia, tenía poder político, económico, representado en la tierra y cierta capacidad marítima también. No como la de los pueblos mediterráneos, pero sí tenía una capacidad impresionante de combate, de guerra, de conquista. Era, como denominaríamos hoy, una superpotencia de la época, pero podrida y corrupta. Eso era Babilonia. Así que Babilonia, en el sentir profético, cuando escuchemos Babilonia, en el contexto profético es una potencia podrida y que exporta basura, destrucción y una ideología inmoral y alejada de Dios. ¿Ya? Entonces, en el capítulo 17 y 18 se nos habla de quién es esta y cuál era la ramera, ¿no? ¿Estamos bien de tiempo? Ok. Vamos entonces a leer en ese mismo sentir espiritual, porque no se aleja mucho de lo que hablamos la charla pasada, solo que identificamos esa ideología de Babilonia, posiblemente cómo la podríamos rastrear ahora, en nuestra época, digamos así, contemporánea. Pablo, vos explicaste algo muy interesante en la clase pasada de cuál es el rol de la bestia y Babilonia. Para que quede ahí anotado. Sí, hablábamos, gracias María. Hablábamos hay tres personajes en Apocalipsis. Hay tres personajes nefastos en estos versículos y es la bestia, la prostituta y Babilonia. ¿Ya? La prostituta significa la idolatría, es la forma en la que nosotros nos dejamos seducir de una ideología y prostituimos lo que sabemos de Dios. Y la bestia como tal es lo que contiene esa ideología, es como el discurso, ¿no? Es como el discurso de esa ideología. Y Babilonia como tal es el Estado, es la fuerza coercitiva. No le llamamos Estado para no entrar aquí en polémica, llamémosle como a la capacidad de poder implantar mediante la fuerza, pero eso es lo que es la definición del Estado moderno, la capacidad de usar la coerción. Eso es el Estado. Un Estado moderno es: yo tengo la capacidad policiva, la capacidad coercitiva para que ustedes me tributen, para que ustedes paguen sus impuestos. Por lo tanto, esa Babilonia va a tener la capacidad de acaparar tus ingresos y tus recursos. Pero antes, para que tú le ofrezcas esos ingresos y esos recursos, te tiene que seducir con su ideología, con su idolatría. Por eso en este capítulo 18 se nos habla de que, ojo, que son los mercaderes los que más van a sufrir, los que depositaron su confianza en esta Babilonia. En esta Babilonia vamos a estar seguros. En este progresismo vamos a estar seguros. Voy a depositar mi plata, mi confianza en esa ideología. Y vamos a ver qué les pasa. Vamos entonces, ¿para qué versículo? No recuerdo en cuál fue que terminamos, porque como tuvimos ese lapsus. Creo que terminamos el capítulo 18. Terminamos el 18, seguro. Comenzaste a leer el principio, pero no se estaba... Pero la clase que no quedó grabada.
Capítulo 18, versículo 9. Voy a tomar a partir de acá, ¿vale? En estos 15 minuticos, y no prometo si la próxima charla vamos a ir al grano. Llorarán y por ella se herirán los reyes de la tierra que con ella fornicaban y se entregaban al lujo. Perdón. Cuando vean el humo de su incendio y se detendrán a lo lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡ay! ¡Ay de la ciudad grande de Babilonia, la ciudad fuerte! Porque en una hora ha venido su juicio. Llorarán y se lamentarán los mercaderes. Miren esto, que esto no es casualidad. ¿Por qué ponen a los primeros dolientes, sufrientes, a los mercaderes? Porque toda su confianza dependía de ese sistema, de adherir a ese sistema, al sistema de la bestia, al sistema babilónico. Ojo con eso, porque entonces lo primero que va a sufrir es lo que tú acabas de decir. ¿Recuerdas qué acabas de decir? La economía. Dijiste economía, ¿cierto? Sí. La economía es lo primero que va a sufrir. Y aquel que puso todos los huevitos en esa canasta babilónica, se le van a romper. Y está diciendo: ¡ay de aquellos! Y se detendrán a lo lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡ay de la ciudad grande de Babilonia, la ciudad fuerte! Porque en una hora ha venido su juicio, llorarán y se lamentarán los mercaderes de la tierra por ella, porque no hay quien compre sus mercancías, las mercaderías de oro, de plata, de piedras preciosas, perlas, lino, púrpura, seda, grana, toda madera olorosa, todo objeto de marfil y todo objeto de madera preciosa, de bronce, de hierro, de mármol, cínamo, aromas, mirra e incienso, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias de carga, ovejas, caballos y coches, esclavos y almas de hombres. Los frutos sabrosos a tu apetito te han faltado, y todas las cosas más exquisitas y delicadas perecieron para ti y ya no serán halladas jamás. Los mercaderes de estas cosas, que se enriquecían con ella, se detienen a lo lejos por el temor de su tormento, llorando, lamentándose y diciendo: ¡ay, ay de la ciudad grande que se vestía de lino, púrpura y grana! Lino, púrpura y grana son sinónimos de realeza. Pablo, ¿pero ese púrpura como una tela o púrpura como el color? Como tela y como color. Ambas. Cuando se refieren a púrpura, se refieren a una tela de color púrpura que hacían a través de unos moluscos que se conseguían en Fenicia, en las costas de Fenicia, en lo que eran Tiro y Sidón, estas dos ciudades fenicias costeras. Ellos se enriquecieron no solamente produciendo lo que es como el papiro. Ellos lo traían de Egipto, lo procesaban allá en los fenicios y exportaban eso a otras partes, sino la púrpura. Ellos machacaban esos moluscos, cuando ellos mueren sueltan esa tinta y con eso teñían cosas de lana y lino en púrpura, y era costosísimo. Eso era algo de que solamente los reyes o la gente de la nobleza o los mercaderes que parecían o que querían parecer de la nobleza podían adquirir. Hay un datico extra. Bien. Dice: y se adornaba de oro, piedras preciosas y perlas, porque en una hora quedó devastada tanta riqueza. Todo piloto y navegante, los marineros y cuantos bregan en el mar, se detuvieron a lo lejos y clamaron al contemplar el humo de su incendio y dijeron: ¿quién había semejante a la ciudad grande? Y arrojaron ceniza sobre sus cabezas y gritaron llorando y lamentándose, diciendo: ¡ay de la ciudad grande, en la cual se enriquecieron todos cuantos tenían navíos en el mar a causa de su suntuosidad, porque en una hora quedó devastada! Esta Babilonia de la que nos están hablando ya no es la Babilonia de la cual, o de cuya ciudad tenemos el nombre, ¿no? Esa ciudad de la que sale el nombre, que era la Babilonia de antaño, del Antiguo Testamento. Esta Babilonia es Roma. Roma, la ciudad de los grandes emperadores. Está profetizando también la caída y... Está profetizando, sí señor, la caída de Roma, así como cayó Babilonia. Y ojo, porque está profetizando
en el discurso profético la caída del sistema babilónico en el final de los tiempos. O sea, sería como el mundo occidental. sería otro, no, sería un mundo globalizado. La caída de un mundo globalizado. Esto sería la caída del mundo, o sea, del mundo al que nos estamos acercando cada vez más. Pablo, y dice que en una hora entonces va a ser rápido. Va a ser rápido, correcto. Buena la aclaración, buena la observación. Una hora significa que toda la gente esto va a crecer y la gente va a decir, wow, tenemos un salario mundial, miren, todo está muy bueno, eso está muy bueno, los que no tienen nada ahora tienen, miren a los creyentes, a esta gente retrasada que va en contra del progreso, miren, amamos al planeta, amamos a los animalitos, ya los animales se pueden bautizar. Ya tú te puedes casar con el carro, con la moto si quieres, y hacer un matrimonio civil y decir que están casados ante la ley, y entonces la moto va a adquirir tu seguro de vida. Estamos en un mundo que, cuidado, esto que yo estoy diciendo parece ridículo, pero está pasando. Está pasando. Hay gente que asume su identidad como bebé, hay gente que asume su identidad como no binario Q más menos 0 por 5 y la ecuación completa. Hay que tener mucho cuidado hacia dónde está yendo el mundo. Ojo, porque todo esto va a comenzar a pasar. Y entonces este progresismo, cobijado por una burbuja económica, esta ideología va a estar gobernada, cobijada, según nos está narrando Apocalipsis, por una cortina o por una cobija económica. Es decir, miren que esto sí funciona, pero esto va a ocurrir como esas grandes burbujas que empiezan a inflarse y terminan explotándose por su propio peso. Y la explosión es en una hora. La burbuja se demora mucho en crecer. Miren una pompa de jabón, la vas inflando, pero se estalla en un santiamén. Así nos narra la escritura que va a ser. Y que el primer coletazo del sistema babilónico se va a sentir o se va a experimentar en lo económico. Por eso el hay doblemente para enfatizar, se repite 4 veces el hay o los ayes de los mercaderes. Y esto es énfasis. En la escritura esto es énfasis, significa que el primer coletazo va a ser, wow, esto es maravilloso, pero acá hay decir, donde depositamos toda nuestra confianza, ahora cuando este sistema caiga, cuando venga el juicio, no tenemos nada, salvo aquellos que confiaron en el Señor y tenían todo en el Señor. Y miren lo que dice. Y clamaron al contemplar el humo de su incendio y dijeron, ¿quién había semejante a la ciudad grande? Y arrojaron ceniza sobre sus cabezas y gritaron llorando y lamentándose. Ay de la ciudad grande en la cual se enriquecieron todos cuando tenían navíos en el mar, a causa de su suntuosidad, porque en una hora quedó devastada. Y así le ocurrió a Roma. Roma, si algo habían heredado de ellos o aprendido de los griegos, era que dominar el mar, sobre todo en esa parte del Mediterráneo, era tener la hegemonía. ¿Y qué pasó? Ni siquiera de los navíos y todo su poderío pudo evitar la sucesión de invasiones por parte de lo que ellos llamaban las regiones bárbaras y, bueno, sumado a una decadencia moral que todos conocemos del Imperio Romano, empezó la debacle, empezó a caer en lo profundo hasta que, ¿qué es Roma ahora? Un recuerdo. Pablo, pero a través de la historia, grandes imperios, naciones, ha pasado, así se convierten en la Babilonia que describe. Sí, señor. El libertismo se vuelve tan grande, esta economía se vuelve de una forma que estalla y cae el imperio, cae la nación, cae el... Sí, señor, así es, tal cual. Babilonia es un arquetipo, es un prototipo de cuando nos alejamos de Dios como sociedad. Pero a esta Babilonia a la que se está refiriendo es ese último gran remedio de la sociedad desprenderse de Dios y aún pretender que va a funcionar bien. En ese libertinaje o libertismo que estás hablando. Y la diferencia es que va a ser más global. Va a ser... Como él dice que son
naciones que se han va a ser más global. Pero claro que Roma para la época era hiperglobal. Y ahí viene el adagio de que todos los caminos conducen a Roma. Y en realidad todas las rutas comerciales llegaban a Roma. Todas. De hecho, hay unos indicios, y los encontró un arqueólogo, o tuvo razón un arqueólogo antioqueño, que en paz descanse, y ellos descubrieron en unas cuevas en el Urabá antioqueño, descubrieron monedas romanas en el Urabá antioqueño, desde antes de la colonia española. Ahí los dejo con ese quebradero de cabeza. No sé si me están, te estás burlando de mí o... Si logran no dormir, quedo contento. No, por lo menos sabemos que el descubrimiento de América fue por el Urabá antioqueño, por lo menos acá llegaron. Bien, entonces, pensemos que donde detectemos una sociedad que corre sin la necesidad de Dios, que cada vez te hacen menos dependiente de Dios, sepamos que ahí está el espíritu de Babilonia. Después de la caída de Babilonia, en la próxima charla, vamos a hablar de la victoria de Dios derrotando este sistema. Y este sistema, ojo, no Dios tiene que venir a sacarlo. No tiene que venir a sacarlo. Si tú ya tienes la verdad, tú ya lo puedes sacar. Saca el espíritu de Babilonia de tu familia, de tu casa, de tus amigos. Si hay gente que te empieza a vender la idea de que los seres humanos somos muy malos y que estamos hiperpoblando el planeta y que estamos acabando los alimentos, y si tienes una amiga que dice, no, yo no voy a tener hijos, ¿para qué traer hijos al mundo a sufrir? ¿Han escuchado alguna vez eso? Si es que no lo fuiste. No, es mejor adoptemos gaticos, que qué pesar, no tengamos hijos. ¿Para qué? Para más CO2, más contaminación. No, ¿para qué? No, comprémonos una bicicletica, no botemos más dióxido de carbono, compremos bonos, no. Todo ese tipo de cosas que parecen muy buenas, son el principio de todo este reino babilónico. Porque cada vez más el hombre se va a creer tan bueno, que al ser tan bueno no necesito a Dios porque es que yo soy muy bueno. Dios, ya no te necesitamos. Dios, somos muy buenos. Tú eres una idea del pasado. Tú eres un arcaísmo. Tú eres una cosa de los antiguos que intentaban explicar, ay, qué pecado. Ellos no sabían por qué tronaban. Entonces decían, ay, eso fue Dios. Pero nosotros ya sabemos que los truenos son por esto, porque se pasa esto y lo otro. Entonces, tengamos mucho cuidado. Porque en ti, cuando tú tienes la verdad, tú puedes atacar ese espíritu de Babilonia con la verdad y hacer despertar a las personas. Porque uno va cayendo en ese buenismo, uno va cayendo en eso. Y empieza por buenos ideales. Pero hay buenos ideales alejados de la verdad. Hay buenos ideales alejados de Dios. Podemos dilatar eso para ganar más almas para Dios. Claro, y para que la gente lo reconozca y haga resistencia. Necesitamos una resistencia a todo esto. O así como vamos a terminar en una iglesia, una persona, como les digo, casándose con una muñeca, con una moto, y después nosotros haciendo fila y, usted tiene un esposo, no, pero ¿por qué? Esposa, pero ¿por qué? Eso ya no se usa, no. Vamos allá, y a pasos agigantados. Pablo. Y no lo estamos viendo. Pablo, muchas veces pues escuchamos como que esta diferenciación de género, pues que ya se está suprimiendo cada día más y la gente dice como que no, pues es que a eso le falta mucho tiempo para que lo incluyan dentro del lenguaje, no sé qué, pero miren que ahora hay una ola de embarazos pues que uno ve en redes sociales y todo, y ya hay antes encontraba listas de nombres para niños y para niñas, y ya son nombres para ambos sexos, que porque ellos van a decir con qué, pues cuando nazcan van a decir qué sé. No. Por ejemplo, no son como que tengan el prefijo la o el, sino
sino como que, no sé, mar, un índigo, no sé, los que están así de moda, que no tienen un pues que no son como femenino o masculino, porque luego se van a poder, Sí. pues dentro de su teoría cuando nazcan se van a poder ubicar donde quieran. Sí, todos los idiotes hacen ese tipo de cosas. Pero el discurso suena muy lindo, pues en el discurso suena como que una mamá súper libre, súper open mind, pues, permitiendo que su hijo nazca y elija que sea. Mire, la gente confunde progresismo, la palabra progresismo está mal empleada, eso es una involución de la conciencia. Eso no es una evolución de la conciencia, es una involución. Vamos entonces a dejar ahí, ya nos quedan cuatro capítulos para terminar Apocalipsis. Quiero al final de Apocalipsis, porque hay personas nuevas, que están viniendo, quiero que hagamos una síntesis completa del Apocalipsis, entre la relación entre copas, caballos, azotes, la Babilonia, la gran ramera, el milenio y las ideas que se han desarrollado alrededor, para que quedemos claros, porque como lo hemos expuesto en tanto tiempo, la exposición del Apocalipsis ha sido tan prolongado y hemos hablado mucho de diversos temas, preguntas y respuestas, entonces pueden quedarse como cosas levitando, flotando por ahí. Muchas gracias. Eso. Qué bueno lo que van a hacer. Ok. Gracias, porque así logra uno entender un poco más. Yo y mucho que no nos tocó en el comienzo. Excelente, no. Para eso estamos. Padre, gracias por cada persona. Señor, gracias. Paola, dime. Que si por favor fuéramos por María Ángel Cangarite, que se la llevaron para urgencias, que creen que es apendicitis, es una niña de 7 años. ¿Dónde está ella? Es la sobrinita de Daniela Williams. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, bajo la autoridad de tu Espíritu Santo, toda inflamación, toda infección en el apéndice de esta niña, Señor, en el nombre de Yeshua de Nazaret, ahora, que encuentren que solo, Señor, era una inflamación del colon, pues eso es lo que dirán, Señor, y gracias. Gracias, Yeshua. Gracias, Señor, por tu palabra y por tu bondad. Gracias, Señor, porque sanas a esta chica. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por cada persona. Porque no es casualidad que estén acá. Dios, porque más allá de lo que hablamos de Apocalipsis, Señor, tú quieres prosperar el alma, quieres tener una relación personal con nosotros. Y si hay alguien aquí, Señor, que no te ha aceptado como tu Señor y diga, yo quiero experimentarte, yo quiero esta vida sobrenatural, Señor, que en su corazón lo haga. Porque ahora sí es que empieza la vida como es. Ahora sí es que empieza la vida buena, Señor, contigo. Ahora sí es, Señor. Y la paz sea para todos y gracias. Amén. Y amén.